Bien, buenas noches, bienvenido a este otro trabajo más, otra actividad más a desarrollar a partir pues de este análisis que vamos a hacer a continuación a través pues de esta exposición que vamos entonces a realizar. Mi nombre pues como siempre es Adrián Bravo y soy entonces participante de la materia de matemáticas en la UPL. Esta vez entonces vamos a pasar pues la parte teórica que la vez pasada estábamos nosotros entonces considerando, van pasando entonces los aspectos teóricos de la didáctica del análisis matemático. El objetivo entonces de este análisis matemático que vamos a hacer con respecto a la didáctica es darle el énfasis en los procesos de enseñanza y aprendizaje, concentrándonos pues, en lo que son los aspectos cognitivos, metodológicos y didácticos que se van entonces a considerar de manera pertinente para el desarrollo del entendimiento del análisis matemático en todas las áreas del conocimiento y su importancia, los errores que se pueden presentar, porque siempre pues, hay errores en cuanto a eso, y así pues como la tecnología como aporte del contexto, como aporte pues hacia el contenido de funciones, las diferentes situaciones pues que dieron origen para utilizar una función para poder entonces ilustrarla, y debido pues algunas veces pues a su complejidad, como sería entonces el abordarlo en la clase, que también entonces es importante para cada uno de los profesores. Entonces espero pues que amigo lector pues te pueda entonces sacar el máximo provecho cuando entonces empiece a ver pues el trabajo en sí. Bien, vamos entonces a comenzar con la importancia de la función. ¿Por qué es importante las funciones en lo que es el pensum de estudio? Esta función entonces podemos decir porque juega un papel importante tanto en los pensum de estudio, porque ella proporciona pues las herramientas vitales entonces para el razonamiento matemático, la resolución ya sea de problemas, la comprensión pues de fenómenos existenciales a partir pues de la observación aplicado pues a los diferentes campos del conocimiento. Como bien sabemos pues existen fenómenos naturales que abarcan pues ciertas áreas pues del conocimiento, y eso pues es tema vital pues a tratar. Además entonces permite modelar lo que son las situaciones de la vida diaria, poder entonces analizar las relaciones en las variables y desarrollar habilidades y pensamientos matemáticos para la toma de decisiones, y junto con estos beneficios propiciar entonces de esta manera el aprendizaje significativo en el aula de clases. Existen pues, investigadores pues, que tienen opiniones sobre todas las dificultades y errores en la comprensión de funciones. Dentro de las dificultades que estos investigadores encontraron fue lo siguiente. Primero entonces podemos decir que es la comprensión del concepto de dominio, ya que los estudiantes pues se les hace difícil intentar visualizar algo que está fuera del papel, y de los intervalos si son abiertos o si son cerrados. Cambio por ejemplo entre los registros verbal, algebraico, tabular y gráfico. También tenemos entonces entre las dificultades que presenta el estudiante la conversión entre las notaciones que se utilizan para nombrar funciones. También se encuentra entonces la distinción entre las variables dependientes y dependientes. Este es un problema pues, que es muy común al alumno entonces, cuando está comenzando a enseñar funciones. Muchas veces entonces el estudiante se confunde quién es la variable dependiente y quién es la variable independiente. Incluso cuando nosotros entonces diseñamos el plano cartesiano, ahí se ve entonces la dificultad que tiene e identificar quién es el dominio y quién es el rango de esa función. También podemos entonces identificar las funciones, pues consiste en reconocer las relaciones gráficas que cumplen la condición de una función. También después tenemos el problema de la numeración, cuando uno comienza entonces a ponerle números al plano cartesiano. Entonces allí entonces el estudiante muchas veces no comprende pues, y se equivoca en cuanto a la implementación o a cuando le toca entonces plasmar los números en cada uno de esos ejes. ¿A qué se debe entonces este problemita? Bueno, desde el mismo momento del abordaje, esta problemática se manifestó a mediados del siglo XX, en la cual pues, fue objeto de atención según la investigación que hizo entonces Landerner en 1992 y Durrell en 1955. Ya había dado una serie de causas de los errores asociados a la dificultad del aprendizaje. Otra explicación es suministrada por Bachelard de 1976.
a través del concepto de obstáculo epistemológico. Él llamó a ese resultado como un obstáculo epistemológico de las personas pues, que tratarían pues, de entender lo que es la función. Es una línea pues, seguida por Brousseau para 1983. Otros autores como Radas, Moscovitz, Hadar, Zalaski e Inbar en 1987. También está Astolfi, que también pues, hizo un aporte y hizo un diagnóstico con respecto al mismo ya para el año de 1999. Esto nada más simplemente por decir algunos autores, porque claro, existen otros investigadores que realmente pues, se dieron a la tarea de clasificar este tipo de eventos que se presentó con respecto a la dificultad. Por eso porque estos investigadores pues, clasificaron estos errores debido pues, al auge que hubo para ese momento. Las causas generales son el lenguaje, el aprendizaje deficiente, fallos de inferencias, los hábitos escolares que son importantes, o sea, trazarse un horario de estudio, y finalmente Soca para 1997 y 2007 atribuyéndose esos errores a los problemas asociados con el aprendizaje y los relaciona con los procesos del pensamiento matemático, a lo abstracto de los objetivos matemáticos relacionados con las funciones que llevan también a problemas en el desarrollo cognitivos y actitudes afectivas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando el estudiante entonces se ve pues, que esto es demasiado abstracto, se encuentra pues, como un cuarto sin salida, sin poder pues, liberarse de las diferentes estructuras algebraicas que contienen entonces lo que son las funciones. Bueno, ¿cómo se manifiesta esta problemática? Bueno, en mi experiencia, en mi praxis laboral, pues he visto cómo se manifiesta pues, esas dificultades en el muchacho. De modo que esto se manifiesta de diversas maneras. Por ejemplo, el interpretar los gráficos, ya que esto está fuera de los escritos algebraicos históricos que comúnmente el estudiante recibe. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque ellos ven algo muy diferente a lo que están acostumbrados a ver, lo que son las escrituras y lo que son pues las expresiones algebraicas de suma, resta, llámese también pues despejes. Entonces ya esto ya como dice, salta a la vista. Lo que tiene que ver con lo que es el plano cartesiano y las expresiones algebraicas que conjugan allí mismo. Y la aplicación, por supuesto, de conceptos como dominio, rango, monotonía y el comportamiento asintótico. También se observan las dificultades cuando trate de manejar fracciones y ubicarlas en el plano. Cuando yo le hablo entonces de fracciones a los estudiantes, entonces ellos, para ellos pues es una barrera que se le pone a ellos y tratan más bien pues de huir del salón más bien de clase. De modo porque existe ejemplos específicos que se notan en la primera de cambio cuando el estudiante entonces trate de aplicar esos conocimientos, ya sea en su cuaderno o ya sea en el pizarrón o cuando uno le manda un trabajo de investigación o una guía de ejercicio simplemente. Ve entonces que los resultados no son satisfactorios y por supuesto pues la temática del estudiante es confundir el valor máximo, por ejemplo, de una función con el valor de x donde ocurre ese máximo, solo por nombrar algunos, por ejemplo, porque son muchos ejemplos antagónicos que se pueden presentar. Ante esta dificultad, entonces, ¿cómo se soluciona? ¿Cuál es cómo se puede entonces resolver esta situación? Por ejemplo, nosotros como docentes tenemos que comprender el problema. Al comprender el problema sería entonces de la necesidad de poder solucionar. Tenemos que ver entonces al comprender ese problema, estamos viendo la envergadura, tanto el máximo como el mínimo que puede existir en ella. En la segunda fase podemos entonces diseñar un plan. Después de no comprender, de darse cuenta que lo que uno tiene que hacer, vamos entonces a diseñar un plan. ¿Qué significa un plan? Entonces cambiar entonces el paradigma que puede estar afectando a ese estudiante para que desarrolle su propio pensamiento. En la tercera etapa podemos entonces ver entonces lo que es ejecutar ese plan. ¿Cómo podemos ejecutarlo? Bueno, que el estudiante ponga en marcha su creatividad de lo aprendido para obtener pues, una solución diferente a lo que realmente estaba pautado anteriormente. Y por supuesto comprobar la solución. Cuando uno comprueba entonces la solución, uno le da entonces la validez a ese resultado que se obtuvo, a diferencia del resultado que se tuvo primeramente. Ahora bien,
¿Cómo influye entonces la tecnología en la enseñanza y en el aprendizaje de funciones? En el transcurso del siglo XXI, el impacto de la tecnología de la información y comunicación en una multitud de disciplinas es innegable. No solamente la matemática, sino en diversas áreas de formación. Lo que son las tecnologías digitales, las TD, ha emergido como una herramienta fundamental y alternativa para la enseñanza en el campo matemático. En particular, dentro del campo de la educación matemática, se ha observado una proliferación de herramientas y programas diseñados para mejorar la comprensión y el dominio de los conceptos matemáticos. Esto tiene que ver con lo que son las herramientas, las aplicaciones, las soluciones matemáticas que se han dado pues la tarea de facilitar, por decirlo así, de algún modo el trabajo al estudiante. Entonces, a pesar de la amplia disponibilidad de las herramientas, la integración efectiva de las tecnologías digitales en la educación matemática ha enfrentado numerosos también desafíos. Entre las dificultades destacan la falta de acceso a las computadoras en los entornos educativos, la necesidad de formación del docente en el uso de la tecnología avanzada, porque uno como docente es como el médico, que uno tiene que estar cada día entonces actualizándose debido entonces al auge de la tecnología, porque como sabemos entonces la tecnología va avanzando de manera paulatina ante los cambios y ante los desafíos de este siglo. Por ejemplo, en la educación, en el Ministerio de Educación Nacional, en 1999, además es importante mencionar el proyecto de las nuevas tecnologías mencionadas por este ministerio y currículo de matemáticas del National Council of Teachers of Mathematics, en sus siglas NTCM. Se estableció que para ese año del 99, con el propósito de integrar tecnología emergente en el currículo de matemáticas y en la formación de profesores. De ese año entonces parte de ese año es crucial para que se establezca entonces una relación tecnología, profesor y alumnos. En otro orden de ideas, los recursos materiales manipulativos y las estrategias que tienen que ver entonces con la enseñanza de las matemáticas, hay varios recursos que podemos tener a la mano. Por ejemplo, están los bloques de construcción de policubos, que permiten en este caso presentar conjuntos, relaciones y operaciones, facilitando entonces la comprensión de la función. También se encuentran en otro lado lo que son las regletas, que ayudan entonces a visualizar la relación entre diferentes valores y a comprender conceptos como dominio, rango y función lineal. Está también lo que son los geoplanos, que posibilitan también las representaciones gráficas de funciones y explorar de esta manera propiedades geométricas de la función. Otros recursos también materiales que son manipulativos y que sirven como estrategia para el docente, viene siendo entonces lo que son los materiales de conteo, que son útiles entonces para representar conjuntos, estableciendo entonces correspondencia entre los números positivos y, por decirlo así, los números negativos, tanto en las X como en las Y, y de esta manera estaremos comenzando una buena relación entre los números y el plano cartesiano. También se encuentran los populares ábacos, que son muy utilizados en la enseñanza de las matemáticas, que facilitan también pues, la comprensión de operaciones matemáticas y pueden ser adaptados para representar funciones de manera visual. O sea que el muchacho no solamente se conforme con la pizarra, sino que de una manera más visual y llamándolo pues, a los cuerpos geométricos, que sea abaco como cuerpo geométrico, entonces puede visualizar la manera como se representan las funciones. Y también pues tenemos lo que es el GeoGebra, que es una tecnología que es tendencia actualmente, que es un programa pues, del mundo digital, contenido pues, donde se contiene pues, un plano cartesiano como base, donde allí entonces se va a visualizar diferentes funciones, ya sea funciones lineales, ya sea curvas, y dependiendo pues del orden algebraico que uno le dé en el comando del buscador pues, de ese programa, de sentido. Tenemos por otro lado el tipo entonces de aplicación de funciones en la vida real. ¿Okay? ¿Cuáles son esas aplicaciones de funciones que se da en la vida real? Las funciones abarcan muchos, yo diría que casi todas las áreas del conocimiento, ¿verdad? Que tienen que ver con cálculos, mediciones, que tengan que ver también con situaciones, pues, que tengan que ver también
con los análisis y la persecución o la consecución o la ejecución de algún trabajo o de una actividad. Por ejemplo, en la vida real podemos tener lo que es el campo de las finanzas, que se aplica entonces en el modelo de intereses compuestos, crecimiento de inversiones, análisis de riesgos financieros y por supuesto y gestión de presupuesto. Por respecto al área de la economía también es importante, porque el análisis de la oferta-demanda, modelado de costos, beneficios y estudios de tendencias económicas. También lo tenemos lo que es en la medicina, lo que es en los medicamentos, seguimiento del crecimiento, pacientes de un hospital. También tenemos lo que es en las ciencias sociales, la ingeniería y las ciencias ambientales. También por lo que es la ciencia y la tecnología, tenemos lo que tiene que ver con lo que es la computación, la física, que también es muy usado, ya que soy también profesor de física, es muy usado para el modelado de movimientos, fenómenos y estudio de fenómenos ondulatorios, por decirlo así, y análisis pues, de datos experimentales. También está en el campo de la astronomía, que también es bastante utilizado para los datos astronómicos modelados en movimientos celestes y en la evolución del universo. También está la robótica y por supuesto lo que es la inteligencia artificial. Entonces, de esta manera entonces concluimos esta información y por supuesto pues una vez realizado esta actividad ya tengo un aprendizaje significativo de cómo nosotros podemos abarcar de lo real, llevarlo entonces al pizarrón para que el muchacho entonces pueda aprender esas técnicas basadas pues, en la enseñanza y el aprendizaje de las funciones